Hola amigos de Triathlon Channel. Vamos a analizar hoy el Campeonato de España de Triatlón disputado en La Coruña, la prueba más importante del año, no solo para la categoría Elite, digo prueba más importante a nivel nacional, sino también para la categoría Junior y Juvenil. Bueno, la prueba ha habido sorpresas, pocas, pero también ha habido un alto grado de lo que se preveía que iba a suceder. De hecho, nosotros en la porra pusimos 9 triatletas que considerábamos favoritos. Uno de ellos no se presentó, con lo cual de esos 8 al final 5 sí que estuvieron dentro de los 10 primeros. Y en la categoría femenina pusimos 8 triatletas, de las cuales 7 sí que estuvieron entre las 10 primeras. La vencedora, María Casals, era también nuestra segunda gran favorita y también de la audiencia era la segunda gran favorita, pero todos, o la inmensa mayoría, esperaba que Sara Pérez se alzara con el triunfo, ¿no? Y bueno, su carrera pasaba por escaparse sola en el agua, después hacerse una crono en el segmento ciclista, en esos 40 kilómetros completamente llanos, y aguantar a pie como pudiera, ¿no? Esta idea en la cabeza, bueno, la llevaba ella con una bici preparada para la ocasión, con esa rueda especial Head que sacó el pasado año, una semilenticular, que fue un prototipo en Kona y marcaron los 3 mejores parciales ciclistas con esa rueda, pero se le empezó a truncar ya en el segmento de la natación. Se pone a tirar Sara Pérez y detrás de ella no puede soltar a nadie, sale un grupo de 13 triatletas y no es Sara Pérez la que sale primera, puesto que con un sprint brutal de la vencedora posterior de María Casals es esta la que sale primera del agua. Después ya en la transición pierde muy poco tiempo y sale ya en el grupo, y tras una primera vuelta y media más o menos en la que parecía que se estaba quedando el grupo por las imágenes que veíamos en esos curveos, aunque era una recta de ida y vuelta, pero bueno, en esos puntos de retorno o cambio de carril, parecía que se iba a quedar, pero ya al inicio de la tercera vuelta pegó un palo y se fue sola, pero no pudo despegar a Iratxe Arenal, que fue la gran beneficiada de esta escapada de Sara Pérez. Bueno, a partir de aquí ya la carrera iba en el guión establecido. De hecho, Sara Pérez, su rival en esos momentos, era Iratxe Arenal, que pese a no dar ningún relevo, iba aguantando ahí perfectamente y se suponía que era peor corredora que Sara Pérez, pero no fue así. Se bajaron con una ventaja descomunal de 2 minutos 35, pero ninguna de las dos aguantó, y por detrás vino María Casals, que bueno, ya venía anunciando en la última Copa de Europa que corrió con un podio que venía muy fuerte a pie, y bueno, consigue su primer título de campeona de España. Era la segunda favorita, era también muy favorita al triunfo, puesto que tampoco es verdad que nosotros esperábamos que Sara Pérez consiguiera esa ventaja tan descomunal en la T2, un minuto y medio como mucho, pero luego, como venía corriendo y aguantando las pruebas de estas half que venía haciendo, creíamos que podía aguantarlo, pero sabíamos que María Casals era la que más corría por detrás y que la iba a recortar. Pero claro, de ahí a recortarla y tanto, a mí personalmente nunca se me habría pasado por la cabeza. Pero bueno, enhorabuena a María Casals por el carrerón. También Iratxe Arenal, para mí la auténtica sorpresa del día, aunque sí que es verdad que era candidata a estar entre las 8 primeras. De hecho estaba ahí en esa lista de nombres, pero incluso por el público había sido la menos votada, ¿no? Pero esa escapada le ha valido, pues eso, ese segundo puesto, y muy currado, y también por segundo año consecutivo ya va a ir también al Mundial de Sub-23. Y ahora lo mismo también que esta mujer, que María Casals,
La tercera posición para Natalia Castro, otra que se la esperaba también ahí en el podio. Paula del Pozo parecía que tenía muchas opciones, pero al final tuvo que conformarse con un top 15. Y bueno, una de las Jiménez Horta, Maite Jiménez Horta, de las dos hermanas que han sido, van arrasando en estas categorías menores, hizo cuarta. Ella ganó el clasificatorio, ganó los dos clasificatorios porque también ganó el de distancia sprint y bueno, ha corroborado su forma. Y luego Sara Alemani es la siguiente. Y aquí es curioso, ¿no? Porque si vemos los resultados, está claro que para estar ahí arriba, las cuatro primeras en centros de tecnificación o CARS, y la primera que se sale de esa línea, aunque bueno, Cejuelas está montando un centro con la Universidad de Alicante que no tiene nada que envidiar a los CARS. De hecho ya tiene varios triatletas de momento metidos en los Juegos Olímpicos en la situación actual. Y esta Sara de Alemania, bueno, pertenece al grupo de Cejuela, ¿no? Y curiosamente las otras cuatro son de eso, o están en CARS, prácticamente todas ellas, ¿no? Y bueno, de chicas, bueno, sí, hay que decir que este Campeonato de España no es por menospreciar a las que había, pero es verdad que ha sido un Campeonato de España en el que se ha echado falta asiduas de otras ocasiones, que estaban o bien en el europeo, en los Juegos Europeos, o que están preparando los Juegos Olímpicos, con lo cual había 6 personas involucradas directamente en la lucha olímpica que no estuvieron. Con esto ya pasamos a la categoría masculina. Aquí empezamos con lo que hemos acabado de la femenina. Es verdad que hubo muchas bajas asiduas, como por ejemplo los 3 también que estuvieron en los Juegos Olímpicos, aunque bueno, perdón, en los Juegos Europeos, aunque Mario Mola no es de correr campeonatos de España, pero bueno, Alberto González y Badí Cantero sí que podían haber estado. También faltaban otros que están luchando como bueno, Jenis Grau o Mantecón, que están luchando también por esos Juegos Olímpicos. Baxter también ha faltado, pero es verdad que mirándolo con otros campeonatos de España tenía algo más de nivel, puesto que tenía la presencia de Antonio Serrat, ¿no? que es nuestro actual número 1 en el ranking de clasificación olímpica, ¿no? Bueno, aquí la cosa iba como se esperaba, un grupo escapado al igual que el año pasado, 9 unidades, prácticamente las mismas que el año pasado, con Serrat y con David Castro dentro de ese grupo en esos momentos, y bueno, y desde el principio eran los favoritos a llevarse las 2 primeras posiciones. David Castro era el principal favorito por parte de todos, también de la audiencia de Triathlon Channel. Y bueno, lo que vimos en este grupo delantero es que en vez de colaborar entre ellos a relevos, lo que iban es a golpe de palos, ¿no? Básicamente por los 2 hombres del Arcade Forjados, ¿no? Que luego al final se ha demostrado que tanto Derroche se han hundido en la clasificación general, tanto Adrián Martínez como Jesús Jiménez, ¿no? Ese grupo iba viendo como el grupo trasero le iba recortando y recortando y recortando, y aquí una vez más vimos lo que pasa en el triatlón de distancia olímpica, ¿no? Gente que se va aprovechando del trabajo de los demás, bien, bueno, a ver, bien porque no pueden, no, porque luego tienen fuerza para correr, pero bueno, apareció uno de los trenos que ya dijimos que iba a venir por detrás, que era Carlos Oliver. Ya había demostrado en la crono de Roquetas que venía en un estado brutal de forma, y lo que no me explico es cómo el resto de la gente, viendo que se les iban comiendo a los delante, pues bueno, no colaboraron. También Carlos Oliver en esta ocasión decidió seguir adelante, pasara lo que pasara, y llevó a un grupo de 15 o 20 personas al grupo de cabeza, con lo cual ya se bajaron todos para disputar. El triunfo de David Castro no sorprende a nadie, repetimos, era el grandísimo favorito. Y luego cosas interesantes.
Esteban Basanta, grandísima carrera la de este hombre, venía de una temporada malísima, pero en el último mes había resucitado. Esto da una muestra de lo raro, ¿no?, que es este deporte, y que una carrera no tiene nada que ver a otra. Pero bueno, ya Esteban Basanta venía de un podio en una Copa de Europa, y de una actuación brutal en este sitio, en Roquetas de Mar, en el relevo, ¿no?, que ya se le vio que estaba a un nivel muy por encima, ¿no? Y luego lo corroboró aquí con este segundo puesto, fenomenal, ganando Antonio Serrat, actualmente, repetimos, el primer clasificado en el ranking de clasificación olímpica por parte de España. El propio Serrat pudo hacer podio al final, en el último kilómetro, que renació corriendo ya, poniéndose prácticamente a 2:40 para pasar a Iván Gil, que se había colocado tercero. Y bueno, Iván Gil remata una temporada espectacular, ¿no? Con ese campeonato de España de dualón conseguido en Soria, y aquí quedándose a las puertas del podio, ¿no? Top 5 para Nacho Gálvez, que otro ejemplo de lo que cambia una carrera para otra. El otro día fue cazado con 30 segundos que llevaba de ventaja en un super sprint ahí en Roquetas, y esta vez a los que le cazaron les ha ganado muy bien. Nacho Gálvez, hay que decir que es de los pocos que por detrás daba de vez en cuando algún relevo, por lo visto, por lo que yo vi en las imágenes, no, o sea, solo puedo hablar de lo que yo vi en las imágenes, que fueron varias, y bueno, ese es el top 5. También la vuelta de Joan Reisà, que ha hecho el resultado de su vida con un sexto puesto, Andrés Hilario séptimo, y el octavo Andrés Prieto, ¿no? También aquí, si analizamos la situación de los triatletas, es completamente diferente a la de las mujeres. David Castro no pertenece a ningún centro de alto rendimiento ni nada por el estilo, es de la cuadra de Amando Guerrero de Narón. Él, bueno, va entrenando por aquí por allá, básicamente a caballo entre Galicia y su pueblo de La Roda. Después Esteban Basanta sí que es de un CAR, Antonio Serrat es del CAR, o el centro o el grupo de élite formado en torno a Mario Mola. Iván Gil sí que es totalmente autóctono, entrena con un club, con el Diablillos de Riva, y Nacho Gálvez entrena, bueno, en ese grupo también autóctono que se ha quedado por Galicia, ¿no? Con lo cual aquí no todos son de CARS. Todos tienen sus grupitos, pero bueno, cambia un poquito respecto a las chicas. Y luego ya pasamos un poco a las categorías menores. Empezamos por la categoría juvenil femenina, con ese triunfo de Cristina Jiménez Horta, la pequeña de las hermanas. Sigue con la tradición familiar de ir ganando títulos en estas categorías menores. Luego Miriam Zafra en segunda posición y Marta Novo en tercera. Aquí también las 5 primeras, no lo sé a ciencia cierta, pero sí que es verdad que son todas que están en centros de tecnificación o CARS, ¿no? Después la categoría juvenil masculino, bueno, aquí es el hombre de moda, siempre no nos cansamos de hablar de él, ya de hecho es protagonista de muchísimas noticias en la página, líder nato, ¿no?, de esa generación sub-2025 que viene arrasando, ya lo demostró en Roquetas con un recital terrorífico, pero lo que ha hecho aquí ya no tiene nombre, Héctor Tolsa, ¿no? Unas transiciones descomunales las de este hombre, sacar 3 segundos en esa transición, y según se subió a la bici se metió una crono espeluznante, ¿no? 41,5 de media, el solito, por su Strava, y luego hizo el mejor parcial de carrera a pie. Este hombre, bueno, ya lo he dicho miles de veces y ya es que no hace falta que lo diga, ya lo está demostrando en todas las carreras que hace de élite. Después Lucas García Picón, también estaba claro que iba a ser uno de los 2 gallegos del centro de tecnificación. Y el tercero, Alejandro López García, ¿no?, del Prat Trialón. Desconozco
los dos primeros sí que están en un CAR, bueno, en la tecnificación gallega y la valenciana. Y el siguiente, Alejandro García, desconozco si está o no. Pasamos también a la categoría junior femenina. Aquí hubo un sprint de photo finish entre Alejandra Segui y Ana Gómez, sacando muchísimo a la tercera, las dos. Bueno, Alejandra Segui repite triunfo, compañera de Héctor Tolsa, también en ese centro de la valenciana. Y Ana Gómez, dentro de poco ya le haremos una entrevista, es vecina de la sierra de aquí nuestra. Por lo que hemos oído es una superdotada, lleva 2 o 3 años haciendo triatlón y por lo que nos cuentan prácticamente no entrena. Ahora se va a ir a un centro de alto rendimiento y bueno, veremos a ver qué es de su vida en la categoría sub-23, pero apunta a muchísimas maneras, ¿no? Y luego la tercera también pertenece al centro de tecnificación de la madrileña Carla Martínez. Pasamos también ya a la última categoría, que es la categoría junior masculino. Aquí había dos claros favoritos, que eran Pelayo González y Jesús Vela. Al final Pelayo González no acabó la carrera, aunque bueno, se bajó en cabeza muy delante en la T2, luego ya no acabó. Y sorpresa con Juan Ramón Jiménez Blázquez, un triatleta, me parece que es andaluz, pero que está en la Blume. No hay que confundir que es de la cantera del Saltoki, sino que es de esos fichajes que hace este equipo, y ya le habíamos visto con el Saltoki precisamente muy buenas maneras en roquetas y ahora lo ha corroborado bueno, con este título de campeón de España en otro final, no de photo finish, pero en un sprint muy igualado con Jesús Vela, que lleva haciendo una temporada tremenda. Y luego el tercero, Julen Andueza, también del Saltoki, que está en el centro de la Blume, ¿no? Con lo cual aquí los dos primeros son de la Blume y Jesús Vela, que es entrenado por su padre. Y bueno, nada más que decir. Un saludo y nos vemos.